También, también discúlpenme si en algún momento estoy como hablando un poquito más, estoy un poquito malo de la garganta, pero pues supongo que no, no va a interferir como demasiado en el desarrollo de la clase. Entonces, en la clase, en la clase de hoy vamos a tratar básicamente lo que queda de mecanismos de participación ciudadana y hacer una introducción al Estado Social de Derecho para que hablemos de, sobre todo, desde esta fórmula del Estado Social de Derecho, cuál es su importancia, a qué se compromete el Estado con esta fórmula de organización y qué dice sobre todo la sentencia T-406 de 1992 de la Corte Constitucional. Em, pero primero vamos a salir de una duda que se planteó en la clase pasada y a la que no le dimos como la solución completa en ese momento, que era cuáles eran los mecanismos de participación en la Constitución de 1886. Al respecto, encontré este artículo que es de una pues de una profesora de la Universidad de Manizales, en la que pues es un artículo cortico de 20 páginas, en la que hace un recuento histórico de los mecanismos de participación y a propósito del bicentenario, pues el bicentenario constitucional es el bicentenario de la Constitución de Cúcuta de 1821, que eso fue pues el año pasado, y pues es un artículo que es más o menos nuevecito y que se propone mirar cuáles son los mecanismos de participación de 1886. Entonces, para no hacerlo muy largo, este es el título del artículo que está bastante interesante, si lo quieren revisar. Se llama Participación Ciudadana en la Constitución de 1886 a propósito del Bicentenario Constitucional. Es un que está libre, pero pues igual lo van a tener lo tienen ya de hecho, en el temario, donde pues le subo todas las cosas en el Drive donde le subo todas las cosas de la clase, pues ya está. Y básicamente la conclusión a la que llega esta autora es más o menos como de pronto le adelanté en la clase anterior a la persona que hizo la pregunta, es que en estos 7 mecanismos de participación ciudadana, de los que habla el artículo 103 de la Constitución de 1991, no existían propiamente. El mecanismo por excelencia de participación que existía era el voto y lo que había era una ratificación de las decisiones de los gobernantes en la medida en que estos son elegidos pues, por voto popular. Entonces no había mecanismos para que la gente participara porque se entendía en la Constitución de 1886 que con el voto censitario era suficiente para que el ciudadano de a pie, para que el ciudadano colombiano pudiera tener injerencia en las decisiones de las autoridades públicas. Porque estaba este entendido de que yo elijo a alguien y si ese alguien no cumple lo que prometió para que yo lo eligiera, pues en las próximas elecciones no lo voy a volver a elegir. Esto tiene muchísimos problemas y por supuesto, como también en un momento hablamos en la clase anterior, no podemos considerar suficiente una democracia que solamente entienda esto, pues que solamente entienda que con el voto es suficiente para la participación ciudadana. Tenemos que anticipar más mecanismos, pero pues para ya ratificar la respuesta a la pregunta es eso. En su momento, la Constitución del 86 no propuso más participación ciudadana que no fuera el voto para la elección de los funcionarios, y ni siquiera todos los funcionarios, porque pues hay muchos funcionarios del Estado que no son elegidos mediante voto popular. Eh, ya una vez que hablamos de esto, entonces vamos a pasar a los mecanismos de participación de los que habíamos hablado en la clase anterior para terminar de explicar. Entonces, uno que nos faltó la clase pasada de hablar, la clase pasada, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, hablamos del plebiscito, que lo convoca el presidente con todo su gabinete, que solo se puede presentar a nivel nacional y que puede ser obligatorio si más del 50% de las personas pues deciden en este caso, y que es para poner a- para poner a discusión del pueblo alguna decisión que tome el Ejecutivo. Entonces, en cabeza del presidente de la República, es un mecanismo nacional. Hablamos también de la iniciativa popular legislativa, en la que las personas pueden proponer proyectos de ley o de actos legislativos o incluso de acuerdos municipales o de ordenanzas departamentales para que determinado órgano, ya sea departamental, nacional o municipal, los debata y pues llegado el caso decida aprobarlos.
El referendo, que lo vimos, que también es muy importante, es una forma de reformar las leyes o las constituciones, o para aprobar leyes o constitución, o para aprobar leyes o reformas a la constitución. Es uno de los pocos mecanismos que permite la reforma a la constitución y tiene como las formas de llevarlo a cabo requieren mucha participación ciudadana eh, y grandes quórums. Entonces, pero primero una pregunta que también se hizo el día de ayer y que quisiera que abordáramos en este momento es la diferencia entre la consulta popular y el plebiscito. No hablamos ayer de consulta popular, pero sí profundizamos en el plebiscito. Y entonces, para que nos quede más clara la diferencia entre la consulta popular y el plebiscito, quisiera que habláramos de la consulta popular y un poco también lo que tengo aquí en esta diapositiva está orientado hacia diferenciarla del plebiscito. Entonces, una cosa que también es importante que conozcan es que la ley 134 de 1994 es la ley que reglamenta todas estas cosas. Es decir, el artículo 103 de la Constitución dice los mecanismos de participación ciudadana son tal, 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 enumera los 7 más el voto. Pero, pues, más allá de eso, la Constitución no establece ninguna reglamentación. Cuando hablamos de eh, cuando hablamos de las ramas del poder público y de las formas en las que procede el Congreso de la República, dijimos que habían leyes de mayor categoría que otras, que por ejemplo las leyes estatutarias eran las leyes que desarrollaban los derechos fundamentales. Hay otro tipo de leyes que son las leyes pues las leyes orgánicas, que son las leyes de naturaleza normal, pero entonces estas leyes estatutarias, que son como de mayor jerarquía, desarrollan principios constitucionales. Entonces, en este caso, esta ley 134 del 94 es una de esas leyes estatutarias en la que se desarrollan los mecanismos de participación ciudadana, que también pueden ser entendidos, por supuesto, como derechos fundamentales. Entonces, eh, esta ley lo que hace es, si ustedes la revisan, da definiciones de todos los mecanismos que hemos hablado hoy y en particular de la consulta popular, lo que dice esta ley textualmente es que es una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local. Es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que se pronuncie formalmente al respecto. Entonces aquí ya podemos identificar algunas cosas que nos pueden ayudar a diferenciarla del plebiscito. Por ejemplo, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia. Vamos a analizar hasta ahí. ¿Cuáles diferencias pueden encontrar ustedes, por ejemplo, con el plebiscito? En este caso, hay una diferencia que es grande. El plebiscito somete a la evaluación de las personas decisiones del Ejecutivo. Entonces, ya la materia a la que vamos a someter las consultas populares es mucho más amplia que solamente una decisión del Ejecutivo. Una de las cosas por las que es obligatorio utilizar las consultas populares es, por ejemplo, la creación de nuevos departamentos, la ampliación de áreas metropolitanas y todo lo que tenga que ver con la organización territorial. Todo eso tiene que ser consultado mediante consulta popular antes de hacer algún cambio de esas cuestiones. Y si nos ponemos a pensar, esto no podría ir por plebiscito porque, por ejemplo, decidir acerca de la organización territorial no es algo que sea competencia del presidente de la República, es competencia del legislativo, es competencia del legislador, del Congreso. Entonces ahí ya en materia, en cuáles cosas vamos a someter a consulta popular, ya hay una diferencia con el plebiscito. ¿Listo? Analicemos lo siguiente: nacional, departamental, municipal, distrital o local. Esta es otra diferencia con el plebiscito, mientras que el plebiscito solamente va a poder ser ejercido a nivel nacional y va a tener que ser convocado por el presidente de la República y con todo su gabinete, es decir, con firma de todos sus ministros. La consulta popular puede ser ejercida a nivel de departamento por el gobernador o a nivel de municipio por los alcaldes. Entonces ya es otra diferencia, no solamente a nivel de materia, sino también a nivel de territorialidad, donde podemos aplicar las consultas populares. Bueno, lo otro, ya, ¿quién tiene competencia? En el caso del plebiscito, solamente él tendría competencia el presidente, y en el caso de la consulta popular, vamos a hablar de competencias también de los gobernadores y de los alcaldes.
Otra diferencia también puede surgir a partir de iniciativas ciudadanas respaldadas por firmas, como muchos de los otros mecanismos de participación ciudadana que hemos visto. Por ejemplo, la iniciativa popular legislativa o el referendo tienen esta característica también, que pueden ser manifestadas de la misma ciudadanía, pueden hacer una iniciativa para hacer. Entonces, bueno, ya les iba adelantando esto, los temas que sí o sí deben ser obligatoriamente sometidos a consulta popular son estos, son los de creación de nuevos departamentos, ampliación de áreas metropolitanas y las cosas que tienen que ver con el territorio. Pero eso no significa que otras materias no puedan ser sometidas también a consulta popular. Todo, o sea, toda pregunta de carácter general que tenga trascendencia para el territorio en donde se va a hacer la consulta popular puede ser sometido a consulta popular. Entonces, cualquier tema que se nos ocurra que le interese a la comunidad, que tenga trascendencia para la misma, puede ser sometida a consulta popular. Por ejemplo, las consultas populares en los últimos años se han venido usando muchísimo para lo que tiene que ver con las extracciones, con las extracciones de materias primas en determinados lugares del país. Entonces, por ejemplo, si en el páramo de Santurbán se propone hacer una excavación minera para extraer el oro, pues se puede someter a consulta popular porque es un tema que le interesa a la comunidad, que es de trascendencia para la comunidad. Entonces podemos hacer esa consulta popular para ver si las personas están de acuerdo con que eso se haga. ¿Me entienden? Entonces, eh, bueno, otra cosa importante, y esto también es una diferencia que podemos, por ejemplo, enmarcar no tanto con el plebiscito, sino más bien con el referendo. Mientras que en el referendo nosotros vamos a hablar de leyes, de proyectos de ley o de reformas constitucionales propias, o sea, ya articuladas, ya escritas en un papel y que cualquiera pueda revisar. En la consulta popular vamos a hablar de temas más amplios. No vamos a poder someter a votación un proyecto de artículos, un acto legislativo, un proyecto de ley, no. Para eso están las otras iniciativas, como por ejemplo la iniciativa popular legislativa o el referendo, en el caso de que queramos hacer reformas a las leyes o proponer reformas constitucionales. Entonces, en este caso, es un tema de carácter general en el que, sobre el cual se le va a preguntar a las personas si están de acuerdo o si no están de acuerdo con determinada cuestión que tenga que ver y que sea trascendente para, disculpen, que sea trascendente para todas las personas involucradas. Entonces ya, bueno, lo que les había dicho es que predominantemente se ha utilizado para las explotaciones de recursos. Esto no lo tengo en la diapositiva, pero también una diferencia con el plebiscito es su obligatoriedad. Las dos, tanto la consulta popular como el plebiscito, pueden llegar a ser obligatorias y no lo van a llegar a hacer en todos los casos. Voy a explicar. En principio, el artículo 8 de esta ley, de la ley 134 de 1994, nos dice, en todos los casos la consulta popular será obligatoria. Pero más adelante, la misma ley también nos dice que se tiene que cumplir, por ejemplo, por lo mínimo la participación de una tercera parte del censo electoral, o sea, el 33.333% de las personas en el censo electoral. Si es a nivel nacional, pues serán todas las personas habilitadas para votar en el país, a nivel departamental, pues todas las habilitadas para votar en el departamento, y pues ya ustedes me entienden. Para que la consulta popular tenga validez, tienen que por lo menos votar ese número de personas, ¿ok? Entonces, tiene que por lo menos votar ese número de personas y en el caso pues, de que exista ese quórum suficiente, basta con que por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de las personas que fueron a votar estén de acuerdo o pues en contra para que determinada decisión sea obligatoria. Entonces, por ejemplo, si tomamos la decisión de establecer una consulta popular para si se hacen o no se hacen excavaciones petroleras en el páramo de Santurbán, bueno, excavaciones mineras en el páramo de Santurbán, y asiste de todas las personas que podían haber sido convocadas, las dos terceras partes, por ejemplo, o lo mínimo que propone la ley, que es una tercera parte de esas personas, y gana por mayoría simple, 54%, 56%, 65%, que no se deben hacer estas excavaciones, esa decisión es obligatoria, ¿ok? 5% del censo, no. El 33% del censo como quórum suficiente para que la consulta popular tenga validez.
y de esas personas que voten, al menos más de la mitad, pues puede tomar una decisión. ¿Ok? ¿Qué preguntaban? Bueno, lo del 5% del censo, bueno, es que eso ya es una similitud que tiene con el plebiscito y de pronto los puede confundir, pero por eso no lo puse en esta diapositiva, que es, o sea, para yo, no estoy hablando de tomar la decisión, sino para que, ya dijimos que presidente o gobernador o alcalde pueden llevar a cabo una consulta popular. Pero si, por ejemplo, una iniciativa ciudadana quiere establecer estas cuestiones, entonces, por ejemplo, ahí sí tiene que ser mínimo un comité que lo respalde y que lleve la consulta popular a cabo, tiene que ser las 5 por mil, el 5 por mil del censo electoral, pero eso es para que proceda. Ya al momento de votarlo, al momento de que se lleva a votación de la ciudadanía, son los porcentajes que les acabo de hablar. Una tercera parte para que la consulta tenga validez y pues más del 50% para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, sería eso. No sé si tengan otras dudas acerca de las diferencias, pero serían esas que les acabo de enumerar. A nivel de territorio, que la consulta popular se puede aplicar en departamentos y o sea, a niveles más micro, a nivel de quien lo ejerce, pues que también pueden ser gobernadores y alcaldes, a niveles de las materias, es que una es para decisiones del Ejecutivo y la otra es para cualquier cosa que le interese a la comunidad, y en temas de obligatoriedad, eso es lo otro que me falta decir. Esto es lo que hacía falta como de si para la consulta popular era obligatorio una tercera parte para que tuviera validez, en el plebiscito vamos a necesitar 50% del umbral electoral. O sea, 50% de las personas que están habilitadas para votar al menos tienen que participar. Vean que es un poco más alto y bueno, es bastante más alto y es más difícil de cumplir que con la consulta popular. ¿Sí? Entonces esa también sería otra, en los dos casos, si se cumple el umbral, que para esto, para consulta popular es una tercera parte y para el plebiscito es la mitad o media o la mitad o un medio, entonces sería, en esos dos casos, si gana cualquiera de ellos, cualquiera de las opciones, esa opción es de obligatorio cumplimiento. No sé si hay más dudas, bueno, igual la pueden expresar en el chat en el momento que quieran, pero si no hay más dudas, yo voy a continuar. Disculpen un momento. Qué pena con ustedes. Bueno, continuamos. Revocatoria de mandato es otro de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos por la Constitución de 1991 y consiste básicamente en que se tiene que sacar a un alcalde o un gobernador. No existe revocatoria de mandato para los presidentes en nuestra Constitución, en nuestras leyes, y pues yo consideraría eso. Perdón, ¿que era el plebiscito? Pregunta Dayana. El plebiscito es otro mecanismo de participación ciudadana mediante el cual vamos a someter mediante el cual vamos a someter a evaluación de la comunidad si una decisión del Ejecutivo pues les conviene o no, les parece o no. Entonces, por ejemplo, una cuestión de esas, una cuestión de plebiscito sería, por ejemplo, el plebiscito de la paz que se hizo hace unos años y por eso está aquí en la diapositiva. Básicamente, aquí vamos a someter a las personas, vamos a someter a evaluación del pueblo si están de acuerdo con alguna decisión que tome el Ejecutivo. Sus particularidades ya las hablamos en la clase pasada. Al presidente la convoca con todas las firmas de sus ministros y el Congreso tiene que ratificarlo y también, y bueno, una cosa importante es que, bueno, que creo que no lo dije en consulta popular, pero aplica también para plebiscito y para consulta popular, no son mecanismos para reformar la Constitución. Es decir, yo con esos dos no puedo reformar la constitución política, no puedo hablar sobre, o sea, sí, mediante estos mecanismos no puedo modificar nada que esté en la constitución, porque para eso requiero ya, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo. Y otra de las restricciones también que no sé si les dije, creo que no, de la consulta popular, es que mediante consulta popular yo no puedo hacer la pregunta de Asamblea Constituyente.
Es decir, no puedo convocar una asamblea constituyente mediante consulta popular. Es una prohibición que establece la ley. Básicamente sería eso que te dije. Em, Básicamente sería eso que te dije, pero si quieres ya profundizar más, le dedicamos bastante más tiempo en la clase de ayer y pues si puedes acceder a la grabación, estaría súper chévere. Pero igual estas diapositivas las van a tener y tal, por si quieren revisarlo después. Eso en líneas generales de qué sería el plebiscito, pero si tienen alguna otra pregunta, no teman, no me molesta devolverme, pero pues obviamente no lo voy a tratar con la misma complejidad con la que lo traté ayer, pues porque ya lo pasamos, pero si tienen alguna otra duda, sin problemas. Bueno, revocatoria de mandato. Hay un debate muy interesante en nuestro país acerca de si la revocatoria de mandato sirve o no sirve para una bondad. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden estar aquí leyendo ya en la diapositiva, uno de los requisitos para que proceda la revocatoria de mandato es que en principio tienen que haber transcurrido 12 meses a partir de la posesión del alcalde o el gobernador. ¿Esto qué implica? Esto es un requisito para solicitar la revocatoria de mandato, pero la revocatoria de mandato, pero la revocatoria de mandato tiene otras particularidades. Entonces, primero se tiene que solicitar por un comité de entre 3 y 9 personas ante la Registraduría Nacional. Ese comité tiene que presentar el documento donde dice estas son las razones por las cuales vamos a destituir a este alcalde porque no ha cumplido, porque no, lo que prometió no hizo nada, el gobernador lo mismo, y tiene que por lo menos conseguir el 40% de los electores de dicho funcionario. Esto es mucha gente. Esto es mucha gente. Y entonces lo que vemos en la práctica en Colombia es que para reunir estos requisitos, lo que suele pasar es que ya se va a convocar a las votaciones para la revocatoria de mandato justo cuando la otra persona, o sea, justo cuando el mandatario ya está prácticamente terminando su mandato. Es decir, eh, pongámosle que pongámosle que 12 meses a partir de la posesión de un alcalde se solicita y desde el día 1, un año después, exactamente desde que se posesionó el alcalde, se solicita la revocatoria, porque ha sido terrible. Solicitamos la revocatoria y mientras reunimos el 40% de los electores para que nos respalden mediante firmas y reunimos todos los requisitos para que la registraduría nos avale esa vaina, pues se nos va un año. Y luego la registraduría tiene que revisar esas firmas. Entonces la registraduría confirma que las firmas estén bien, que correspondan con ciudadanos que existen, que se hayan hecho bien, y en eso la registraduría se echa otros 6 meses. Por fin se convoca a votación, otros 2 meses después. Les pregunto, ¿cuánto tiempo le queda a ese mandatario? Si es un alcalde, por ejemplo. Si es un alcalde, ¿cuánto le quedaría? Ha transcurrido desde el momento de su posesión casi 2 años. Vamos a poner este ejemplo, 2 años, 1 año y 7 meses. Pues es que ya estamos prácticamente terminando su mandato. Y mientras suceden todo, o sea, pongámosle que 2 años, y la verdad estoy siendo generoso, porque muchas veces en la práctica esto demora muchísimo más. Por ejemplo, los que sean pues yo soy de Cúcuta, los que sean de Cúcuta, no sé si hayan aquí personas de Cúcuta, pues conocerán que se llevó un proceso a cabo para destituir, un proceso de estos, de revocatoria de mandato, para destituir al alcalde Jairo Yáñez, pero es que al alcalde Jairo Yáñez ya le queda 1 año de mandato. Entonces, es como, pues ya para qué. Lo que termina generando esto al final es una lógica según la cual lo que le queda de mandato al alcalde más bien es como para defenderse de las críticas que le hacen y no se dedica a gobernar. Es una de las críticas que se hacen a a este, a este mecanismo. Y es que es complicado porque lo contrario sería este requisito y que se pueda solicitar desde antes de los 12 meses. Pero es que antes de los 12 meses uno no puede tener realmente una idea de si el gobierno ha transcurrido de manera idónea o no. Se necesitan esos 12 meses para que
pues por lo menos tengamos un tiempo razonable para decir, o sea, para hacer una evaluación seria una evaluación seria como del mandato de dicha persona. ¿Me entienden? Entonces, una otra solución que se puede proponer es no ampliemos los mandatos, pero ampliar el tiempo durante el que un alcalde, un gobernador están electos es peligroso también, porque qué tal que tenemos un mandatario que es completamente autoritario, un mandatario que realmente no ejerce sus funciones, pues nos tenemos que aguantar. Si esa es revocatoria de mandato no prospera, tendríamos que aguantarnos mucho tiempo con mandatarios como, pues no de la mejor forma. Entonces, es complicado resolver. Desde luego, lo ideal sería, por ejemplo, que los requisitos se pudieran subsanar más rápido o que la registraduría se demorara menos, como recolectando las firmas y organizando todo, revisando, pero pues de todas formas es una cosa que se dice mucho y que se habla en estos contextos cuando se habla de la revocatoria de mandato, y pues quería traerles a colación también ese problema, pero pues básicamente, pues para que lo tengan en cuenta, porque igual en las preguntas del ICFES sale, igual pues lo van a tener que saber si se puede solicitar una revocatoria de mandato a partir de que, pues de los 12 meses de que ese mandatario haya seguido, y si participa al menos el 55% de las personas inscritas en el censo, y pues de ese 55% o más el 50+1, es decir, mayoría simple, escogen revocatoria, se quita inmediatamente de su puesto a esa persona y se convocan a nuevas elecciones. Es eso, no sé si tengan dudas, aquí me están planteando una duda también. Pues yo quisiera decirles una cosa, no me molesta, pero no me molesta para nada, que envíen dudas como al mensaje directo, pero también sería como bonito que lo pusieran como para todos, porque son dudas que muchas veces nos importan a todos, pero entiendo que de pronto pues puede ser un poco para ustedes, si lo quieren seguir haciendo así, pues no hay ningún problema, yo igual tengo en cuenta esas cosas. Aquí alguien me está preguntando qué son electores, y también me ha preguntado referendo, no lo he respondido, lo tratamos ayer, pero igual ahorita te hago un resumen, no hay problema. Em, entonces, ¿qué es electores? Los electores son todas las personas que están habilitadas para votar en determinado territorio. Por ejemplo, en Colombia están habilitadas para votar todas las personas mayores de 18 años que estén inscritas, porque eso es otra cosa, hay que inscribirse ante la registraduría para votar por primera vez, pero en principio todo ciudadano colombiano mayor de 18 años puede votar. Entonces, todas esas personas serían las que estaríamos contando como electores. En el caso de que llevemos, por ejemplo, una revocatoria de mandato en un municipio o en un departamento, ya no contaremos a todos los habilitados para votar en el país, sino a todos los habilitados y habilitadas para votar en la ciudad o el departamento. Entonces, Pablo Elías, ¿tienes una duda? Si quieres prender el micrófono para hacerla con voz re bien, o si quieres escribirla ahí también, súper bien. Entonces, pues quedo pendiente. Los electores son lo mismo que el censo electoral. Sí, sí, pues cuando yo digo, perdón si los confundo un poco con estos términos, a veces los usa uno como por autonomacía, pero cuando digo el censo, el 50% del censo electoral, sí, me refiero a la mitad de las personas habilitadas para votar, ¿sí? Los dos términos no hacen exactamente referencia a lo mismo. El censo electoral son todas las personas que contamos que pueden votar, y un elector es una sola persona. Entonces, pues me hacían esa pregunta, si elector es lo mismo que censo electoral. Para efectos de esto, pues sí pueden entender como que es lo mismo. Pues sí, cuando decimos 50% del censo electoral o la mitad del censo electoral, significa que son la mitad de las personas electoras o habilitadas para votar. Si un gobernante, la pregunta de Pablo Elías, si un gobernante tuvo dos vueltas electorales, ¿el 55% de los electores es de la primera o la segunda? No. Es interesante la pregunta de Pablo. Pero ¿qué pasa? Primera y segunda vuelta electoral es un mecanismo que solamente está previsto para presidencia de la República, ¿sí? O sea, es la naturaleza como elegimos a los presidentes nos lleva a que algunas veces pueda haber primera y segunda vuelta, pero eso en las elecciones de alcaldes y de gobernadores no pasa, porque solamente se pueden elegir por mayoría simple. Y como la revocatoria de mandato solamente la podemos aplicar con gobernadores o con alcaldes, ese problema nunca se va a presentar. Entonces, siempre va a ser de la primera vuelta,
no por nada en particular, sino porque en las elecciones de gobernadores y de alcaldes no existe segunda vuelta, se gana por mayoría simple, ¿ya? Entonces, sí, aquí no hay confusiones porque no podemos aplicarle revocatoria de mandato a un presidente. Em, bueno, espero que haya quedado. De nada, no, tranquilos. Para eso estamos. Y referendo, para lo que había preguntado Dayan. De nuevo te digo, ayer lo tratamos con más tiempo, pero resumen rápido para que lo tengas presente. El referendo es una forma de aprobar o rechazar un proyecto de norma. Entonces, la diferencia con los otros que hablamos más adelante es que no son decisiones del Ejecutivo, ni son cosas que le interesen al pueblo, aunque obviamente las cosas siempre tratan, pues, las leyes siempre tratan cosas que le interesan al pueblo. En el referendo vamos a someter a votación un proyecto de ley o un proyecto de reforma constitucional. Es muy importante porque el referendo nos va a permitir reformar la Constitución con base en una opinión del constituyente primario, que es el que tiene la soberanía en nuestro país, que es, según el artículo 4 de la Constitución, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué puedo decir? ¿Quién tiene la soberanía en nuestra organización como constitucional? ¿Cuál es ese constituyente primario que tiene la soberanía? ¿Qué dice el artículo 4? Es Mm, no están participando mucho, pero bueno, el constituyente primario o quien tiene la soberanía en nuestra organización constitucional es el pueblo. El pueblo es soberano y elige sus mandatarios, etcétera, etcétera. Entonces, si le consultamos al pueblo, se entiende que es una forma en la que podemos manipular a la constitución política. Entonces, el referendo, para que lo tengan presente, para modificaciones a la Constitución o para modificaciones a otras leyes. Y las características que tengo que tener en cuenta para que se lleve a cabo un referendo es que tiene que ser apoyado por lo menos por el 5 por mil del censo electoral y que para recolectar firmas es al menos el 5%. Y pues el referendo también puede ser solicitado por la Corte, también tiene que ser revisado por la Corte Constitucional, porque hay ciertas cláusulas pétreas de la Constitución que no se pueden reformar y que no pueden ser reformadas de ninguna forma, ni por mediante acto legislativo, ni por mediante esto, y pues debe ser ya sí o sí mediante Asamblea Nacional Constituyente, que ya sería como la forma máxima de convocar al constituyente primario, establecer una Asamblea Nacional Constituyente. Abigail pregunta también, ¿la mayoría simple son las personas? Mayoría simple es el 50% más uno. Hay otros tipos de mayorías que se utilizan, por ejemplo, en el trámite legislativo. Por ejemplo, la mayoría absoluta. Cuando hablamos de mayoría absoluta, cuando tiene que ser, es que, por ejemplo, mayoría simple, ¿a qué se refiere? Para que no se me confunda. Hay un total que es un censo electoral, ¿cierto? Y hay pero no siempre el 100% del censo electoral va a votar, ¿cierto? En las últimas elecciones que nosotros tuvimos, entonces superamos el 50% del censo electoral, lo que quiere decir que más de la mitad de las personas que podían ir a votar lo hicieron, pero eso no siempre pasa. Mayoría absoluta sería, por ejemplo, que para tomar una decisión fuera necesario que el 50%, o sea, más uno del censo electoral tome la decisión. Es decir, sin importar que si solamente va el 75% de personas a votar, yo lo que voy a necesitar para tomar una decisión es que el 50% de todos esté a favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede dar en esos casos? Que, por ejemplo, si no va a votar el 100% de las personas, puede que una decisión gane por el 54 o el 60%, y aún así eso no supera el 50% del censo electoral, porque estoy tomando una prueba, una población más pequeña del total. No sé si me hago entender, es un poco complicado explicar estos conceptos matemáticos así como con la voz, pero básicamente el 50% del censo electoral o mayoría absoluta se refiere a todas las personas que puedan votar, independientemente de cuántos vayan a hacerlo efectivamente. Y cuando digo mayoría simple, a lo que me refiero es a que es el 50% más uno, no de todos, sino de solamente los que vayan a votar. ¿Sí? Entonces no va a importar en estos casos cuántos hay en total habilitados,
porque no estamos hablando del total del censo electoral, sino de una mayoría simple que es el 50% más uno de los que ese día salgan a votar. Creo, espero haber sido claro. Si no, creo que puedo hacer unas, no sé, gotitas, pero no soy profe de matemáticas, entonces no sé si fui claro. Con la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta. Hay otros tipos de mayoría, pero lo que quiero que quede claro aquí, que es lo que estás preguntando también, es mayoría simple, es 50% más uno, el 50 más uno, mitad más uno, de los que vayan a votar en esa ocasión. Mm, no sé si si está bien, si está todo claro. Si está todo claro, creo que podemos pasar a la última y se nos fue muy rápido. Ok, último, cabildo abierto. El cabildo abierto es otra forma de participación en la que no estricta, es la única de todas estas. Bueno, no mentiras, porque es una de las poquitas en las que no vamos a someter a votación una decisión. En el cabildo abierto, ¿qué es lo que hacemos? Es una reunión pública de asambleas departamentales, consejos distritales o municipales o juntas administradoras locales. ¿Esto de qué nos da pistas? No sé si se acuerdan, cuando hablamos también de organización del legislativo, hablamos de que en lo nacional está el Congreso, pero también hay asambleas departamentales que cumplen funciones similares en los departamentos, consejos distritales que cumplen funciones parecidas en los distritos, que los distritos son básicamente asociaciones de municipios. O pues los consejos obviamente también pueden ser municipales cuando no estamos hablando de un distrito, sino de un municipio como uno solo. Entonces, ¿esto a qué nos hace referencia? El cabildo abierto es una forma en la que vamos a obligar a que las asambleas departamentales se junten para discutir un tema. O sea, vamos a poner el tema que van a discutir las asambleas departamentales o los consejos distritales o municipales. Que las personas les digan, oigan ustedes, debatan este tema que nos interesa. Eso con el Congreso de la República no se puede hacer. Lo más parecido que hay con el Congreso de la República, pero no es con los ciudadanos, sino es una facultad que tiene el presidente, es el llamado de emergencia. Es una cosa que los presidentes pueden hacer, que es muy interesante, que yo creo que en una clase de competencias del presidente sería muy interesante que lo viéramos, pero básicamente eso lo que hace es que el presidente le da un llamado de emergencia a determinado proyecto de ley. Entonces, si hay un proyecto de ley, el presidente puede decir, oiga, yo le hago llamado de emergencia porque esto es muy importante y el Congreso está obligado a debatir ese proyecto de ley y no puede debatir otra cosa hasta que no saque eso que dijo el presidente. El cabildo abierto es algo parecido. Entonces, vamos a obligar a los integrantes de estas salas a debatir algún tema que consideremos importante, nosotros los ciudadanos. Entonces, en el cabildo abierto, pues lo que se hace es eso, para convocarlo, deben recolectarse al menos el 5% del censo electoral, entonces, nótese, aquí estamos hablando de todas las personas habilitadas para votar, y la temática tiene que ser competencia de la corporación que se cita cabildo abierto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las competencias de, pues, lo que tenga que ver con la autonomía de los departamentos o de las ciudades? Sí puede ser sometido a cabildo abierto, pero por ejemplo, yo no puedo solicitar un cabildo abierto para que una asamblea departamental modifique el Código Penal, porque es algo que no es competencia de ellos, es competencia del Congreso de la República. O no puedo hacerlo pues para que tomen determinadas decisiones como, pues yo qué sé, em, construir, no mentiras, es que en esos casos, si hablamos de hacer un megaproyecto, de hacer un super megaproyecto, que es, por ejemplo, sería en determinados casos puede ser competencia del Ejecutivo en cabeza del presidente de la República. Si es algo que le compete a otros, a alguien que no sea la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal, pues obviamente no puedo someterlo a cabildo abierto. Y después de que se hagan pues, después de que se presente el cabildo, esto se deben citar a los participantes a una reunión para responder sobre las peticiones planteadas, pues, para hacer seguimiento básicamente de si se está cumpliendo esa discusión. Pues también me están pidiendo como que repita un poco lo que estaba diciendo. Entonces, como síntesis, porque también siento que he dado como de pronto muchas vueltas con esto del cabildo abierto, lo importante que tenemos que entender del cabildo abierto es que es una forma en la que vamos a obligar a
determinadas asambleas departamentales, consejos distritales o municipales a que discutan temas que sean de nuestro interés como ciudadanos. Ya sabemos que las asambleas departamentales, esto no es del todo preciso, no, o sea, pero les digo como para que lo entiendan, así como para simplificarlo y que quede sencillo para ustedes. Las asambleas departamentales son algo así como un congreso en miniatura que ya no tiene competencia en todo el país, sino tiene competencia en el departamento. A su vez, los consejos distritales serían como también congresos en miniatura que tienen competencia en los distritos. ¿Y los distritos qué son? Son asociaciones de municipios. Entonces, por ejemplo, el municipio de Ábrego se asoció con el municipio de Cúcuta, con el municipio de Cucutilla y con el municipio de Ragombalia. Son municipios del norte de Santander. Todos esos municipios se asociaron y crearon el distrito del norte de Santander, por decir algo. ¿Sí? Entonces, esos también tienen consejos a los que yo puedo obligar a que discutan y legislen determinados temas. Asimismo, el municipio. Entonces, lo que voy a hacer es decirles, oiga, debatan este tema. Entonces, se va a obligar por medio de las personas a que discutan ese tema si en algún momento, pues como hay algo de mucha trascendencia, que no lo quieren hacer. Ese sería. Y sobre los requisitos, tiene que recolectar firmas de al menos el 5% del censo electoral y que lo que se discuta sea competencia de la corporación a la que se vaya a citar a cabildo abierto. Y pues luego hay un seguimiento que es obligatorio, una semana después del cabildo, tanto la corporación pública como el alcalde o gobernador, según sea el caso, deben citar a los participantes a una reunión para responder a las peticiones, si lo están debatiendo. Y ya, no sé si hayan más dudas, intenten ser claro, pero de nuevo, si no les está como siendo claro alguna cosa, podemos hacerlo. Nos quedan 8 minuticos, porque a las 7 tenemos que pasar a debatir lo de los temas, las preguntas. Entonces vamos a pasar a responder entre todas las preguntas del cuestionario, porque es que igual para prepararse para el ICFES también lo más importante es hacer simulacros. Esto ya es como un poco consejo, hagan mucho simulacro. Esto, cuando yo me preparé para el ICFES, no tienen que hacerlo así, es decir, pero, o sea, la importancia de los simulacros es muy grande. Cuando yo me estaba preparando para el ICFES, hacía en plan 4 horas seguidas en videollamada con una compañera sobre resolviendo puros cuestionarios del ICFES. Y realmente es muy útil. Entonces, pues, pero bueno, ahorita vamos a resolver las preguntas. Yo no sé si se los mencioné, pero las preguntas que les mandé en el Forms y y que vamos a responder ahorita en la segunda hora son preguntas de el ICFES, o sea, filtradas que conseguí del simulacro, o sea, del simulacro, no, del ICFES verdadero, del calendario B de este año, los que presentaron la prueba en marzo. Entonces, esas preguntas salieron de los cuadernillos de ahí. Entonces, les sirve estar muy atentos a esas preguntas que vamos a responder ahorita. Me preguntan, ¿el censo electoral sería? Yo no tengo nada. Tienen que estar pendientes de los grupos, pero ya les mando, ya te mando el link. Igual te mando el link, les voy a mandar el link para para que lo tengan y lo pueden resolver después. Ya no lo socializaríamos en clase, el día de socializarlo es hoy, entonces no lo volveríamos a socializar posterior a que ustedes lo hagan, los que no lo han hecho, pero pues igual el mismo cuestionario como que les muestra las respuestas, entonces una vez lo terminen, entonces igual les paso el link para que lo tengan y lo respondan. Ah, mire que ya hay 12 respuestas, eso. Espero que no hayan dejado de atender la clase para meterse a esto, pero bueno, ahí les tengo el link para que los puedan resolver si quieren después. Y nada, ahorita mismo vamos a estar como checando las respuestas. Me quedaron mal 3. No, pero pues bueno, 3 de 15, o sea, igual es un buen promedio, me parece. Algunas preguntas ya las habíamos resuelto con otro profe. Ah, pues disculpa. Yo no, no, pues yo quiero que saquemos este de calendario B, que todavía queda al menos material para unos 3 cuestionarios más. Bueno, pues se repasan, o sea, si eran como 3, creo que no es tan grave. Muchas veces estas preguntas, pues como se filtran, las utilizan y las utilizan en muchos otros lugares. Entonces, pues yo creo que Catherine
eso puede ser un buen indicativo para ti. O sea, personalmente, como, o sea, te digo, no te desanimes y se los digo a todos. Si ven una pregunta y luego la vuelven a ver en otra clase o ustedes mismos haciendo cuestionarios, no se desanimen. De hecho, es un buen indicativo. Es un indicativo de que están haciendo muchos cuestionarios, de que están haciendo muchas, o sea, de que están estudiando muy bien y están estudiando bastante para el ICFES. Entonces, ya, o sea, yo también cuando me preparé para la prueba y a lo último, o sea, la última semana que estuve como también haciendo cuestionarios, prácticamente todas las preguntas como que ya las había visto, pero pues un poco por la ansiedad de, de la prueba y todo las seguía repasando. Entonces, no se afanen, de hecho es un buen indicador y yo sí creo que vamos a, en los próximos cuestionarios, sacar preguntas de quiero que nosotros resolvamos todo este cuestionario completo, o sea, de las preguntas filtradas del calendario B. Y luego seguiremos con las filtradas del calendario A del año pasado y del año antepasado. Entonces, sí. Bueno, voy a tomarme 5 minutos de, o sea, voy, porque estamos como haciendo estos anuncios. Espero que estén viendo el PowerPoint, ¿no? Que estén viendo el PowerPoint y, bien, voy a tomarme desde ahorita y otros 5 minutos desde las 7 para hacer una pequeña introducción al Estado Social de Derecho y ya luego en la siguiente clase de teoría sí le vamos a dedicar toda la clase a Estado Social de Derecho y a la sentencia T-406 de 1992. Esta sentencia, si aquí hay gente que está pensando estudiar derecho, si aquí hay gente que está como metida ahí en el tema, les aconsejo que lean esta sentencia. Esta sentencia que les nombro, la T-406 del 92, es una sentencia hito, es la sentencia que define el Estado Social de Derecho y es una sentencia súper importante para todo y seguramente si van a estudiar Derecho próximamente la van a tener que leer en su clase de constitucional. Yo la leí en constitucional, la leí en laboral, la leí en civil, la repiten muchísimo. Entonces, si la quieren leer ahorita, créanme que no va a ser tiempo perdido. Entonces, es una sentencia muy importante que siempre van a estar revisando. Pero bueno, quisiera que alguien me colabore, quisiera que dos personas me colaboraran como leyendo esto, porque yo sé que de pronto ustedes lo han leído en el colegio, esto muchas veces como que lo mira uno, pero quiero que dos personas me ayuden leyendo, este es el preámbulo de la Constitución Política y el otro es el artículo 1 de la Constitución Política. Entonces, dos personitas, eh, pues bueno, Catherine, si me quieres ayudar entonces con el preámbulo y otra persona que quiera, se vaya preparando para leer también el artículo 1, estaría genial. Entonces ya, me muteo y dale. Sí ves bien, ¿cierto? Yo creo. Sí, está bien. Estado Social de Derecho. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. La siguiente, pues, Constitución Política de Colombia. Muy bien, muchas gracias por la lectura. ¿Alguien más quiere leer el artículo 1? Bueno, mientras alguien se anima, yo sí quiero hacer un análisis. En serio, les estoy dando tiempo para que se animen si alguien quiere hacerlo. Pero hay una cosa muy, David, por supuesto. Sí, por supuesto, cualquiera de ustedes puede. Entonces, David puede hacerlo, pero antes que nada, quiero hacerles, antes que David lea eso, quiero hacerles resaltarles unas cosas que son importantes aquí. ¿Qué es importante? El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. Eso es una cosa que ya habíamos hablado. Entonces, la soberanía reside para la Constitución de 1991 en el pueblo. Quiero que lo tengan presente porque lo voy a resaltar ahorita en la siguiente diapositiva. Lo otro, la Asamblea Nacional Constituyente, habíamos hablado, es la máxima forma de reformar la Constitución, o sea, el máximo mecanismo de reforma de Constitución y es el mecanismo mediante el cual adoptamos nuevas constituciones. Invocando la protección de Dios. Esto es supremamente
controversial, porque invocando la protección de Dios en un Estado que se supone es laico, que más adelante en su articulado vamos a decir que Colombia es un Estado laico, puede rayar a algunas personas. ¿Qué más? Los valores que defiende la Constitución, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Todos estos valores son importantísimos, pero resaltarlos todos haría que nos dispersáramos y que dijéramos como, bueno, no es tan importante. Yo quiero resaltar dos que puede que parezcan que no son los más trascendentales, pero precisamente por eso quiero que los tengan en cuenta. El trabajo, más adelante vamos a hablar de ello. La igualdad, vamos a resaltar igualdad, la libertad y la paz. Vamos a resaltar esos cuatro y quiero que los tengan presentes para lo que voy a explicar en la siguiente. Dentro de un marco jurídico democrático y participativo, esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, democrático y participativo, y bueno, lo demás, decreta, sanciona, y lo de la comunidad latinoamericana. Esperen, todo esto les voy a explicar la importancia de todas estas palabritas. O sea, esto, cuando nosotros, yo solía decir mucho en el colegio cuando estaba como pendiente, es que eso sí, es poesía, es muy hermoso, pero no se cumple en la realidad, no es más que como parla, no es sino parla. Todo esto tiene razones históricas y más adelante en la siguiente diapositiva se las voy a explicar, pero antes de eso, creo que fue David Porras, ¿sí? David Porras había dicho que quería leer el artículo. Muchas gracias, David. Pues prende tu micro y lees el artículo, ¿sí? Listo. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Muchas gracias, también muy buena la lectura y nada, vamos a seguir. Del artículo 1, que quiero resaltar del artículo 1. De hecho, todo, o sea, el artículo 1 es importante todo, entonces quiero más bien no resaltar nada, sino explicarles como, por lo menos, a ver, ¿qué significa república unitaria? ¿Cuál es la importancia? Esperen un momento, disculpen un momento. Discúlpenme por esa interrupción. ¿Qué significa, por ejemplo, que Colombia sea una república unitaria y descentralizada? A lo largo de nuestra historia hubo un debate transversal a todas las constituciones, todas, si éramos una república centralista o federalista. Parecía que la constitución de 1886 zanjaba el debate y decía, somos centralistas, madre, ya no va a haber más nada aquí. Pero no, la constitución política de 1991 le da un vuelco de tuerca y adapta algunos valores de la descentralización, algunos valores federales, y en eso está fundamentado, por ejemplo, que no solamente seamos unitarios, sino que también seamos descentralizados. ¿Unitarios qué significa? Que tenemos una sola legislación, es una república que, o sea, las leyes que rigen, el mismo código penal que rige en Bogotá es el que rige en Cúcuta y es el mismo que rige en Manizales y es el mismo que rige en Bucaramanga y también es el mismo que rige en Santa Marta, en todos los lugares del país, en Barranquilla, etc. Eso significa, contrario a eso, a una república unitaria sería pensar pues un estado federal, donde todos los estados tienen capacidad de legislar por ellos mismos. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en países como México o Estados Unidos, donde cada estado federal tiene leyes diferentes. Entonces, eso en Colombia no pasa. Por eso somos unitarios. Pero también somos descentralizados eh, porque a pesar de que se toman decisiones desde el centro, desde Bogotá, y desde ahí está el Congreso, y desde ahí se toman decisiones para todo el país, sí hay cierta autonomía en las entidades territoriales. Eso es lo que significa que seamos descentralizados. Los departamentos y los municipios pueden tomar algunas decisiones por ellos mismos. Autonomía en sus entidades territoriales, bueno, eso mismo que les iba diciendo, democrática, eso es importante, pero pues democrática, ustedes ya saben más o menos qué es democrático, que es como el gobierno del pueblo.
o pues etimológicamente, que es como se suele definir también. Demócratos, gobierno del pueblo, ¿sí? El término como democracia. O, bueno, en fin, pero se entiende más como históricamente, cuando hagamos un repaso un poco de la historia más adelante. Entonces, participativa y pluralista. ¿Cómo así que es participativa y pluralista? Esto me hace pensar en la pregunta que nos ponían y con la que empezamos resolviendo en la clase anterior, que una persona en el chat dijo, pero es que verdadera democracia no puede haber sin mecanismos de participación. Y eso es completamente válido, y de hecho lo recoge la Constitución de 1991. Democracia no hay sin participación. Entonces, si vamos a hablar de una república democrática, tiene que ser participativa también. Y esa es la justificación de todos estos mecanismos que hemos estado estudiando en estas clases. Y es pluralista también porque no vamos a interpretar, por ejemplo, una cosa que hicieron mucho durante el siglo XX, los estados como el estado nazi, los estados totalitaristas y los estados fascistas, una cosa que se solía hacer era decir, este es el arquetipo de hombre bueno. Este es el único hombre, el hombre blanco, el hombre hetero, el hombre cis, este es el hombre que vamos a tener en nuestra nación y estos son los valores que vamos a defender. Una república pluralista no hace eso. Una república pluralista acepta las formas de ser, las etnias y las formas de actuar de todas las diferentes personas. No establece una forma correcta de ser ciudadano. Obvio, eso no significa que vamos a pasarnos por encima de todas las leyes. No, hay un marco que tenemos que respetar y hay unos deberes ciudadanos. Pero que seamos una república pluralista quiere decir que aceptamos todas las identidades culturales y que dejamos que todas las personas decidan cómo ser. ¿Me entienden? Bueno, fundada en el respeto de la dignidad humana. Esta frase sí la quiero resaltar, porque es supremamente importante para entender todo el constitucionalismo de último siglo de los latinoamericanos. Es importante entender la dignidad humana y por qué surgen los valores de la dignidad humana. El trabajo. El trabajo puede parecer, de pronto, antes de que uno entre a estudiar derecho, o si nunca entran a estudiar derecho, pues a ustedes les puede parecer que esto del trabajo no se entiende por qué se pone a la misma altura de, por ejemplo, valores como la igualdad o valores como o valores como la vida. Pero el trabajo, especialmente por los desarrollos de revoluciones como la revolución, bueno, más bien, los desarrollos que se dieron a partir de revoluciones como la revolución industrial ponen al trabajo en el centro del desarrollo de todas las políticas y de las constituciones que vamos a estudiar en el último periodo de América Latina. Entonces, el trabajo es re importante y ya lo van a ver en el recuento histórico. Todo esto que estoy hablando suena súper abstracto, pero vamos a pasar a hacer un pequeño recuento vamos a hablar un poco de historia. Esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de, hay un módulo en el curso, como lo diseñé en el temario, que está completamente o sea, dedicado solamente a la historia. Entonces, que ahora estoy pensando, no sé qué texto les voy a poner, pues igual ustedes casi ni leen los textos que les pongo, pero sería muy interesante que leyeran a Hobsbawm. Hobsbawm tiene 3 libros, que es un autor, es un historiador muy importante. Hobsbawm se me escapa, me sé el nombre, pues se los escribo aquí, por si algo. Creo que así es como se escribe, no soy muy ducho en estos idiomas, pero él tiene 3 libros que son importantes. La era de la revolución, la era del imperio, o sea, la era del imperio, la era de la revolución, y el otro es la era del imperio, la era de la revolución. Uy, no sé si es la era de la guerra o la era de la tiranía, pero ¿a qué viene que yo les esté hablando de este autor? Son libros de historia que no son muy largos, pero están dedicados a resolver, a dividir en 3 periodos la edad moderna de la historia, sobre todo en Europa. ¿Cuál es la era de la revolución? La era de la revolución es básicamente
Sí, las diapositivas, no sé si tienen las diapositivas, creo que estos últimos slides que estoy pasando no están, pero este archivo, Constitución de 1991, lo tienen en el Drive de esta clase, que yo les he mandado varias veces. Si no lo tienes, ya lo vuelvo a mandar, pero en el Drive hay un archivo que se llama Constitución del 91, que yo lo tengo sincronizado con mi computador, entonces a medida que voy haciendo cambios, luego se van viendo en el Drive y ustedes lo van a poder revisar. Entonces, nada, sí, todo lo que salga aquí, ustedes lo van a tener en el Drive. Y estoy mirando hacia el Classroom, pero hablaremos de eso después. Entonces, el libro de la era de la revolución de Hobsbawm está dedicado a las revoluciones a lo que han llamado las revoluciones liberales. Y la primera revolución de las revoluciones liberales es la Revolución Francesa. Por eso, a propósito de eso, es que tengo aquí como este fondo para esta diapositiva, que es este cuadro que se llama La libertad guiando al pueblo, que hace referencia a la Revolución Francesa. ¿Por qué es importante hablar de la Revolución Francesa? Para entender todo esto, voy a simplificar mucho y me voy a saltar muchos detalles, pero es que si me pongo a hablar de todo, no acabamos nunca. En la Edad Media, el poder, la soberanía, recuerden esto, hablamos, ¿quién tiene soberanía en la Constitución del 91? El pueblo. Pero en la Edad Media, la soberanía no era del pueblo. ¿La soberanía de quién era? La soberanía, hay una teoría política que es muy famosa, que es la teoría política de las dos espadas. ¿Por qué la Revolución Francesa impactó en nuestro país? Por lo que voy a explicar, Harold. Entonces, o sea, la Revolución Francesa realmente impacta en absolutamente todo el mundo, porque la Revolución Francesa es, es es un paradigma que rompe completamente con esta idea que teníamos en la Edad Media, de que la soberanía era, por un lado, del rey y por el otro lado del papa. Existía esta teoría política de que Dios, o sea, la soberanía en todo caso era de Dios, pero como yo no puedo, o sea, Dios no es un actor político en sentido estricto, o sea, yo no puedo decir, hey, Dios, dígame qué hago con la reforma tal al Código Civil. No, eso no se puede hacer. Entonces, como la soberanía era de Dios, se inventó la teoría de las dos espadas que decía que Dios en la tierra le daba una espada al rey, que representaba la monarquía, y una espada al papa, que representaba al clero. Entonces, el rey y el papa son los depositarios de la soberanía, ¿cierto? El rey y el papa tienen la soberanía y es por eso, no sé si ustedes ven como series que hagan referencia a estos momentos, pero hacen como apologías al rey y si la voluntad del rey es así o si la voluntad del papa es así, es por esto, porque se entendía que la soberanía era del rey y del papa. ¿Y qué es lo que hace la Revolución Francesa? La Revolución Francesa rompe completamente con esto y dice, no, la soberanía tiene que ser del pueblo. O sea, eso ya, o sea, el por qué se pasa de soberanía del rey o soberanía del papa a la soberanía del pueblo en la Revolución Francesa es algo que no vamos a abordar en esta clase, es algo que vamos a abordar cuando veamos Revolución Francesa propiamente. Pero este cambio es supremamente trascendental. La soberanía la tenía la gente de estrato alto. Sí, podríamos decir que eran estrato alto, pues eran los que estaban vinculados o a la monarquía o, o al clero o a la iglesia. Entonces, ahí en esas dos espadas se depositaba como la soberanía. Y lo que hace la Revolución Francesa es, no, la soberanía tiene que ser del pueblo. Y esto tiene origen en muchas teorías políticas que ahorita no viene al caso como explicar. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del Leviatán de Hobbes. El Leviatán de Hobbes no era laico precisamente, es un antecedente muy importante de esto, de eso, de lo que dice Harold, de la relación de la iglesia con el Estado. Porque fíjate que una cosa muy particular es que también se entendía que el rey era un vicario de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el rey es un vicario de Dios también, si es como, o sea, se entendía que también eso, para eso tenemos que entender la diferencia es que hay muchas cosas. Por ejemplo, el, en el siglo XII más o menos hubo una guerra de investiduras que se llamó como la guerra no me acuerdo en ese momento cómo se llama, pero es súper importante y es la guerra sobre quién manda más, el papa o el rey, porque se entendía que había un poder que era el poder canónico y de hecho el derecho canónico fue muy importante durante la Edad Media.
se resolvían casos a partir, o sea, casos de que hoy podemos interpretar como litigios, como problemas que yo llevo ante un juez, se resolvían por la iglesia y por el derecho canónico, que era el derecho que creaba la iglesia. Pero la monarquía es precisamente un primer paso para hacer laico al Estado. Es un primer paso en el que yo hago una separación de las personas que trabajan a la iglesia y de las personas que van a resolver las cosas del Estado. Entonces ya el rey, si bien sí veía su legitimación en Dios y en todo esto de la religión, era ya una institución diferente a la iglesia, ¿cierto? Entonces ahí ya fue como el primer paso para separar iglesia y Estado. Y ya de pronto después de esto viene lo que tal vez está haciendo un poco referencia a Harold, que es ya la relación entre iglesia y Estado. Nosotros hoy entendemos que Estado e iglesia son cosas completamente distintas, pero es que en el principio no lo eran. Cuando nos remitimos a estas partes de la historia, se entiende que, por eso les hablo de la teoría de las dos espadas, los dos tienen legitimación en Dios. Entonces, véanlo así como para que lo simplifiquemos. El rey es algo así como un papa, pero simplemente es un papa que sabe derecho civil, ¿sí? Si el papa sabe derecho canónico y responde los casos con derecho canónico, el rey lo que va a hacer es responder derecho civil, pero el rey también tiene una legitimación divina. Y la Revolución Francesa lo que dice es, oiga, sí, o sea, no me malinterpreten, la Revolución Francesa no es para nada laica y no, mentira, sí es laica, pero no es atea. En el sentido de los jacobinos no decían que Dios no existiera. Los jacobinos decían, sí, o sea, está bien allá Dios, pero una cosa es Dios y una cosa es lo que vamos a resolver aquí en el Estado. Entonces vamos a separar las dos cosas, pero no es que ellos estén negando la existencia de Dios, para nada. Eso es otras corrientes políticas completamente distintas. Y por eso también hacía referencia a otra cosa que para ya ir encontrando más similitudes. Si bien podemos hablar de un Estado laico, por ejemplo, aquí los de la Asamblea Nacional Constituyente invocan la protección de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, esas son otras cosas que quedan. Vamos a separar el Estado de la Iglesia, pero no significa que nos vayamos a volver ateos, porque eso también tiene una carga cultural increíble que si tú te autoproclamabas ateo en esa época, era como cavar tu propia tumba social, prácticamente. Entonces, eso, sí hay separación iglesia-estado, pero no es que no es que les dicen, no, la revolución francesa es no, para nada. Entonces, eso es lo primero. Y a partir de eso empezaron a crearse constituciones. Es en la edad moderna en la que nosotros podemos empezar a hablar. Es ese cambio, a ver, dice Caterina, es ese cambio entre teocentrismo y antropocentrismo fruto de la ilustración. Perfecto, también es algo muy importante. Es que analizar este momento de la historia es, obviamente se van a pasar muchas cosas y lo que apunta Catherine también es muy importante. Ya es el centro va a ser la persona, el centro va a ser el ser humano y no tanto Dios. Y en esto también tienen que ver las revoluciones científicas muchísimo. Galileo, Augusto Comte, que escribe como su tratado de las ciencias positivas, y cuando nos empezamos a dar cuenta, yo no sé si ustedes hayan analizado esto con su profe de ciencias naturales, pero sería súper interesante. Pero bueno, no sé, no creo. Cuando Augusto Comte escribe como este tratado en el que dice, en el que establece como, vamos a definir así las ciencias positivas y el método científico y todas estas cosas, nos empezamos a dar cuenta de que las ciencias son más efectivas para predecir el futuro que las iglesias. Entonces eso tiene un cambio, eso influye en la cultura supremamente, o sea, de una manera completamente fuerte, que también es otra cosa que ojalá podamos ver cuando hablemos de historia. Pero me estoy enrollando mucho con la historia y quiero que tengan eso muy presente. Separación eh, de Estado y Iglesia y lo que les estoy hablando. Ese es algo muy importante. Pero después de la revolución, después de la era de la revolución, viene la era del capital. Era el otro título de Hobson, era el capital, era del imperio y era de la revolución. Son los tres libros de Hobson de la trilogía como de historia de la Edad Moderna. Entonces, en la era de la revolución narra todo esto, las revoluciones ilustradas. En la era del capital narra la revolución, otra revolución, pero que es la revolución del capital, la revolución
eh, la Inglaterra, la revolución industrial. Cuando surge la revolución industrial es cuando surge el capitalismo, prácticamente. Entonces ya es cuando se dividen las clases sociales, se dividen entre trabajadores y los dueños de los medios de producción, los que tenían la maquinaria, los que tenían la empresa, los que tenían, en términos de Marx, el capital. Los que tienen el capital se separan por completo de los proletarios. Y esto también tiene mucho que ver y por eso es que les dije anteriormente, ojo con el derecho al trabajo. Una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad fue la revolución industrial. Y fue la revolución industrial por las maravillas tecnológicas, pero también por sus efectos políticos, porque es que con la revolución industrial surgieron nuevos problemas sociales que tuvieron que ser resueltos mediante teorías que, o sea, hoy nosotros hablamos como súper mal del marxismo y todo eso, pero es gracias a estas teorías marxistas que surgieron en su momento que nosotros hoy tenemos derecho laboral y que tenemos protección y que tenemos cesantías, que tenemos pensión, todos estos derechos antes no existían. Pues lógico que no se pensara en ellos, porque acababa de surgir el capitalismo. Pero es gracias a esto que surgen estos principios y por eso el trabajo de manos de esta revolución también es un valor supremamente importante para los estados modernos, porque nos dimos cuenta que los trabajadores, los proletarios, los que no tienen medios de producción, tienen que tener una protección especial, tienen que tener una protección especial por su vulnerabilidad. Profe, el cuestionario se nos está yendo media. Ah, sí, tiene razón. Me voy a quedar aquí. Gracias por el. Me acaban de decir como el cuestionario, se nos está acabando el tiempo. Sí. Me voy a quedar hasta aquí, hasta, hasta Revolución Industrial y la próxima clase, como continuamos. Pero estos temas son importantes y espero que también esté como sirviendo la charla, porque no estoy siendo muy preciso pero creo que estas pinceladas pueden ser útiles. Entonces, bueno, Catherine tiene una duda y quiere saber. No sé si quieres hacerla con micro o con. En el chat, vamos a ver. Sobre el cuestionario. Listo. Entonces ya, vamos a dejar aquí.